Hermanos, Dios les bendiga, buenos días tengan todos. Damos gracias a Dios porque nos concede llegar hasta su día, con vida, con salud y poder ver así un día hermoso. Bueno, todos los días son del Señor, pero solemos llamar al domingo el día del Señor porque con eso nos referimos a que es el día que hemos consagrado para reunirnos como pueblo y es el día en el que como pueblo del Señor nos reunimos en su casa para darle adoración y alabanza. Pero sabemos que el Señor ha permitido esta situación llamada pandemia y la ha convertido el Señor en una excelente oportunidad, en una excelente ventana para que desde nuestras casas podamos adorarle y glorificarle, para que convirtamos nuestras casas en templos, en santuarios de adoración y para que muchas personas que no acostumbran a llegar al templo puedan escuchar también el mensaje, la enseñanza y así seamos edificados. Bueno, vamos a tener en este día nuestro estudio basado en la Confesión de Fe de Westminster y en este día vamos a estudiar el capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster y se titula Cristo el Mediador. Este es el capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster. Y bueno, tenemos como texto base para nuestro estudio bíblico del día de hoy, como texto base tenemos el versículo 5 de del segundo capítulo de la primera carta a Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Como ya sabemos, y como debemos hacer, este texto debemos memorizarlo. Así que yo, como siempre, les invito a que, por favor, se tomen el tiempo necesario para memorizar este texto, ya que es importante que vayamos añadiendo cada día a nuestro conocimiento palabra de Dios. Muy bien, la sección 1 del capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster, Cristo el Mediador, nos enseña lo siguiente. En primer lugar, el capítulo 1 nos enseña que la cabeza de la iglesia con quien se ha pactado es el Dios hombre. Es decir, aquellas palabras que el apóstol San Pablo dirige a través de sus cartas, donde hace referencia a que Cristo es la cabeza de la iglesia, podemos nosotros decir con toda seguridad, con toda certeza, que esa cabeza a la que se refiere Pablo y que es Cristo, el Hijo de Dios, y que es el mediador del pacto de Dios con su pueblo, ese, el Hijo de Dios, Cristo, es Dios en esencia, pero también es hombre, es decir, tiene una naturaleza humana. Dicho de otra manera, Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para dar su vida y mediar el pacto de Dios, debemos recordar que en uno de nuestros estudios anteriores abordamos el tema del pacto y afirmamos que hay un solo pacto desde la antigüedad y ese pacto que desde la antigüedad Dios afirmó con su pueblo, ese pacto es el mismo que a lo largo de la historia Dios ha venido renovando y que en Cristo tuvo su confirmación. Entonces,
Cristo es el mediador de ese pacto, pero Cristo es en esencia Dios y es también hombre. Así que la cabeza de la iglesia con quien se ha pactado es el Dios hombre. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, es la cabeza de la iglesia, es quien dirige la iglesia, es quien conduce a su iglesia, es quien gobierna su iglesia. Él es Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre que vino a este mundo para nacer y hacer y llevar a cabo su gran obra. Muy bien, su oficio mediatorial abarca los tres oficios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la obra de Cristo, o que en la obra de Cristo, a lo largo de su maravillosa y magnífica obra, Cristo lleva a cabo los tres oficios que en la antigüedad se establecieron en el pueblo de Israel y que fueron los oficios a través de los cuales Dios siempre estuvo obrando en favor de su pueblo y para beneficio de su pueblo. ¿Cuáles son esos tres oficios? El oficio de profeta. Dios en la antigüedad usó a diferentes hombres que asumieron esta labor especial. ¿Y cuál era en esencia la labor del profeta? Bueno, la labor del profeta era la de ser un vocero de Dios. El profeta recibía las palabras de Dios, recibía las ordenanzas de Dios y estaba encargado de transmitirlas al pueblo como una proclamación puntual, como una proclamación oportuna de la palabra de Dios para su pueblo. Y la profecía no significa estrictamente simplemente vaticinar el futuro o adivinar el futuro, no. La profecía es la proclamación, el anuncio de la palabra puntual de Dios. Y Cristo asume ese oficio tan especial. Recordemos que de hecho cuando inicia su ministerio, cuando inicia su oficio en esa tierra, Jesús comienza precisamente proclamando y anunciando que el reino de los cielos se había acercado y anuncia la llegada del evangelio, anuncia la palabra. También en Lucas 4 se nos describe aquel momento en el que el Señor toma un rollo de Isaías y declara el cumplimiento de la obra de Dios y el ungimiento que Dios le había dado para anunciar la buena nueva, anunciar la palabra. El segundo de los tres oficios es el oficio de profeta. Y sabemos también que Dios en la antigüedad estableció, de sacerdote. También en la antigüedad Dios estableció este oficio y lo vemos muy remarcado especialmente en la época del Éxodo, cuando Dios indica a Moisés la construcción de un tabernáculo, especialmente ya para ir centralizando el lugar de adoración, pero también el lugar donde debían el pueblo presentar las ofrendas, todas aquellas ofrendas de diferentes tipos, en diferentes tiempos, por diferentes motivos, en diferentes ocasiones, pero especialmente una que representaba un sacrificio anual para la remisión de los pecados del pueblo de Dios. Entonces, el profeta el oficio profético se puede definir de la manera más sencilla como aquel hombre que, escogido por Dios, fungía como quien recibía del pueblo las ofrendas para Dios y se encargaba de presentarlas a Dios en el altar, en holocausto o de las maneras establecidas según fuera el caso. Y también Dios estableció en alguna época de su pueblo, de la historia para su pueblo, el oficio de rey. Y vemos que en Jesús también se ve cumplido este oficio, el oficio de profeta, el oficio de sacerdote, porque Cristo recibe al pueblo o la carga de pecado del pueblo y presenta
la ofrenda redentora, que es Él mismo. Él es el Cordero Pascual, Él es el sacrificio perfecto, y como Rey también establece, inaugura el reino de Dios, inaugura su reinado con su gran victoria en la cruz. Lo que buscaba el enemigo era la derrota de Cristo, pero Cristo lo que alcanza es una gran victoria en la cruz, y vemos que en su entrada triunfal a Jerusalén es reconocido como rey, aunque posteriormente es crucificado, pero esto marca con hermosísimos detalles la inauguración del reino de Dios y la declaración de Jesucristo como rey. Entonces, en él se cumplen estos tres oficios de una manera especial, de una manera perfecta, y también como parte del propósito maravilloso de Dios. En tercer lugar, la confesión de fe en este capítulo nos enseña que como mediador, Cristo es la cabeza de la iglesia y heredero de todas las cosas y juez del mundo. Dios declara a Cristo como su Hijo redentor y vencedor, toda vez que Cristo ha cumplido obedientemente y también voluntariamente el sacrificio por la humanidad. Entonces, Dios le otorga a Jesús toda la potestad, toda la autoridad, y esto es algo que Jesús le anuncia a sus discípulos y que lo registra Mateo en el capítulo 28, en esos textos que llamamos la Gran Comisión, cuando Jesús dice: he aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es heredero de todas las cosas y juez del mundo, porque el Señor ha puesto la tierra como estrado de sus pies, y el Señor ahora está sentado a la diestra del Padre y juzgará a todas las naciones junto a sus escogidos como juez justo y perfecto del mundo. Es decir, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y como juez justo Él decretará a los escogidos, a los que se hayan entregado para vida eterna, y a los que no, los declarará también como condenados para morir eternamente. Entonces, hasta aquí la primera sección de este estudio, la primera sección que nos habla acerca de esta obra de Cristo esencialmente. Muy bien, tenemos acá nuestras bases bíblicas con las cuales damos sustento a lo que hasta aquí hemos dicho, y también tenemos dos preguntas de reflexión para recapitular lo que hemos dicho hasta aquí. Yo siempre les aconsejo que den pausa al video, queridos hermanos, y que puedan así darse el tiempo para analizar o leer por lo menos estas citas o algunas de ellas. Y yo quisiera mencionar algunas o leer algunas. Por ejemplo, Isaías 42:1, que dice: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Es lo que Jesús técnicamente declara aquel día en una sinagoga, lo cual registra Lucas. Dios unge a su Hijo, Dios unge a su Hijo para desarrollar esta obra maravillosa en esta tierra, para desarrollar el máximo, el sumo oficio que abarca el oficio de profeta, sacerdote y rey. Dios le dio a su Hijo desde la eternidad ese maravilloso propósito, esa maravillosa misión, la cual el Señor vino a llevar a cabo en este mundo a través de su maravillosa obra. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6 de la palabra. Dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi Hijo,
hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto lo dice el Salmo 110, versículo 4. Vemos que desde la antigüedad Dios había determinado a Jesucristo como su Hijo amado, a través del cual llevaría a cabo su maravilloso propósito y el maravilloso oficio de profeta, sacerdote y rey. Y veamos una cita más. Siempre tratamos de ver por lo menos tres en lo que es esta presentación por cuestiones de tiempo, pero ustedes en casa pueden dar pausa al video y considerar más versículos, más bases bíblicas para reflexionar en este tema. Y veamos primero a los Corintios capítulo 1, versículo 30 de la palabra de nuestro Dios, y dice lo siguiente: pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Entonces, Cristo lleva a cabo su maravillosa obra en este mundo, a través de la cual Dios ejecuta su plan, su maravilloso propósito, su maravilloso pacto para darnos redención y vida eterna. Vayamos así a la sección 2 de nuestro estudio y veamos qué nos enseña. En primer lugar, que Cristo es verdadero hombre. Que Cristo es verdadero hombre. Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios y en esencia Cristo es Dios. ¿Sí? Sabemos, hermanos, de acuerdo a nuestra doctrina de la Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu, ambos son parte de una misma esencia. Es decir, no hay tres divinidades, no hay tres dioses, es uno solo, una misma esencia, un mismo núcleo manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Cristo vino a este mundo y le plació a Dios, le pareció a Dios en su infinita sabiduría que Cristo viniera a este mundo y lo hiciera a través de su nacimiento virginal. El Espíritu Santo obró de una manera extraordinaria en María, siendo ella aún una mujer virgen, y el Espíritu Santo hizo una obra a través de la cual ella concibió en su vientre sin pecado. ¿Por qué? Porque no fue resultado de la relación íntima o sexual entre el hombre y la mujer, sino por obra del Espíritu Santo. Y entonces, en el vientre de una mujer humana, por supuesto, Dios forma a un ser cuya personalidad va a tener la naturaleza divina, porque viene de Dios, es engendrado por Dios, por obra del Espíritu, pero adquiere la naturaleza humana porque se forma en el vientre de una mujer y se forma como un ser humano. Entonces, Cristo, en su naturaleza humana, es verdadero hombre. Y esto es contrario completamente a aquellas teorías o falsas doctrinas que surgieron, de hecho, desde hace muchísimo tiempo, muchísimos siglos, donde muchos trataron de negar que Cristo tenía una naturaleza humana y querían hacer pensar a través de falsas interpretaciones que Cristo había sido simplemente como un espíritu que tomaba una forma humana o que se manifestaba como humano, pero que en realidad no era ser humano, y esto no es así. Históricamente, todas las referencias que hay, tanto en la Biblia como a lo largo de la historia, en otros documentos, se puede constatar que la obra descrita en la Escritura a través del Hijo de Dios fue una obra llevada a cabo de manera maravillosa en la que Cristo fue verdadero hombre. Así que toda la gente que pudo convivir con Jesús
convivieron con él exactamente en el sentido de la humanidad como convivimos entre nosotros, es decir, con una persona de carne y hueso, pero sin pecado. En segundo lugar, la segunda sección nos enseña que fue absolutamente sin pecado. Bueno, cualquiera podría decir, bueno, si fue humano, entonces pues en todos los seres humanos hay pecado, pero sabemos que los seres humanos que somos únicamente humanos, 100% humanos, nada más, es decir, usted y yo, para que podamos nacer, para que podamos ser seres humanos como tal, se requiere la unión sexual entre el hombre y la mujer, porque Dios diseñó al hombre y a la mujer para que al llegar a la unión sexual, a través de ella, ambos aporten lo que Dios ha establecido en su plan, y en el vientre de la mujer se lleve a cabo un proceso maravilloso que es la fecundación, y a partir de ahí la formación del nuevo ser. Pero en esa unión de la mujer y el hombre, cuando se da el momento de la fecundación, donde el óvulo es fecundado por el espermatozoide, allí se da un estallido de vida, pero allí también esa nueva vida que surge es una vida ya marcada genéticamente por la naturaleza pecaminosa. Pero sabemos que para que Cristo viniera a este mundo y tomara la naturaleza humana, no se dio esa fecundación, sino fue una obra extraordinaria. Entonces, en Cristo no se manifiesta, en la naturaleza humana de Cristo no se manifiesta el pecado, y esto queda demostrado en aquel momento en que Jesús fue tentado por Satanás. Recordemos que el enemigo intentó que Jesús claudicara de su esencia, de su naturaleza, y Satanás le ofreció las más tentadoras propuestas. Cualquier ser humano en una naturaleza únicamente humana habría sucumbido ante las tentaciones de Satanás, porque lo que Satanás ofreció a Jesús era verdaderamente tentador. Pero además de que Jesús en él no había pecado, y aunque su naturaleza humana experimentaba o experimenta también muchas de las cosas que experimentamos nosotros sensorialmente hablando, sin embargo Jesús venía de orar y ayunar durante un maravilloso periodo de tiempo y resistió maravillosamente la tentación, porque en él no hay pecado, en Jesús no hubo pecado. Bueno, la tercera cosa que nos enseña esta sección es que él era verdadero Dios, la segunda persona de la Trinidad. Como ya lo hemos dicho, con base a la doctrina de la Trinidad, Jesús es en esencia Dios. O sea que en Jesús habían dos naturalezas en una misma persona. Dos naturalezas. La naturaleza divina, donde Él es en esencia Dios, y la naturaleza humana. Él es Dios en esencia, pero manifestado en la persona del Hijo, y es 100% humano porque nació de una mujer. Entonces Él es verdadero Dios en la segunda persona de la Trinidad. Algunas ideas antiguas que surgieron también y que atentaron contra la doctrina cristiana y que fueron resultado de malas interpretaciones, fueron algunas donde se llegó a decir que Jesús era un ser humano común y corriente como nosotros, pero que Dios le había dado la facultad o la oportunidad de alcanzar una trascendencia personal maravillosa, es decir, que era un humano cualquiera, pero que había alcanzado un conocimiento y que por lo tanto había hecho cosas que llamaban la atención. Pero esto es totalmente falso. Hay referencia bíblica, referencia histórica, que dan testimonio de que Jesús era y es verdaderamente el Hijo de Dios, y que por lo tanto es de la misma esencia
del Padre. Otra doctrina falsa que surgió por ahí en la historia era una donde se decía que Jesús era como un subordinado del Padre, es decir, que no gozaban de la misma esencia, de la misma naturaleza divina, sino que Jesús estaba por debajo del Padre, y eso tampoco es así. La Escritura nos lo describe de muchas maneras. Entonces, en su bautizo vemos una maravillosa y muy linda imagen narrada por los evangelios, donde Dios se manifiesta hablando y diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y vemos al Espíritu Santo también manifestándose en forma de paloma, como nos describen los evangelios, y a Jesús recibiendo esa dicha, esa gracia del Padre de esta manera. Entonces vemos a la Trinidad manifestándose de esa forma. Por lo tanto, Jesús es verdadero Dios en la segunda persona. Número 4, el Dios hombre fue una sola persona. Esto también debemos tenerlo muy claro, porque muchos han tenido confusión cuando se trata de este aspecto en particular. Hay una dificultad muy grande para concebir, para entender este aspecto de Jesús, el que Dios, el Dios hombre, fue una sola persona. La dificultad está en poder comprender cómo es que dos naturalezas pueden estar en una misma persona. Pero esto fue así y fue posible en la persona de Jesús. La persona de Jesús es una sola. La personalidad de Cristo es una sola. Pero en esa personalidad estaban reunidas dos naturalezas. ¿A qué nos referimos con personalidad? Bueno, a todas esas características a través de las cuales podemos conocer a alguien. Y a Jesús lo podemos conocer a través de su personalidad. ¿Cómo era Jesús? Humilde, completamente humilde, amoroso en toda la extensión de la palabra, perfectamente obediente, no como nosotros, porque en él la obediencia era perfecta, y muchas otras formas que podríamos decir, o características o adjetivos a través de los cuales pudiéramos describir a Jesús, cómo era su persona. Ahora, ¿qué permitió que esa personalidad pudiera conocerse así? Es decir, que en él hubiera una obediencia perfecta al Padre, a Dios, y que en él hubiera un amor perfecto. Bueno, porque dentro de esa personalidad de Jesús, había una naturaleza 100% divina, es decir, Él es Dios en la persona del Hijo. Y que permitió que ese amor, que esa obediencia se pudiera expresar con palabras y con acciones humanas. Bueno, pues el hecho de que en Él había una naturaleza 100% humana. Pero, aunque esas naturalezas, las dos naturalezas, contribuyeron a que se manifestara en la persona de Jesús, sin embargo, esas naturalezas nunca se revolvieron. No hay una mezcla de esas dos naturalezas, como algunos también intentaron entender esto y terminaron confundiendo la doctrina. Hubieron quienes quisieron decir que en Cristo se dio una mezcla de lo divino con lo humano y que surgió un tipo de ser ahí, no sé, raro. Esto no es así, hermanos, sino que también en la Biblia está descrito de muchas maneras. Bueno, el quinto punto de la segunda parte nos dice que su única personalidad era la de el Hijo eterno del Padre. Lo que acabamos de describir es que la personalidad de Cristo, es decir, tal como lo conocieron sus discípulos, como lo conocieron la gente que lo vio, que lo rodeó, y como lo podemos conocer también nosotros a través de la palabra y a través de la iluminación del Espíritu, esa única personalidad
es determinada en que Él es el Hijo eterno del Padre, porque este plan maravilloso que Dios determinó para darle salvación a su pueblo es un plan que Dios determinó desde la antigüedad, desde la eternidad. Entonces, desde la eternidad, el Hijo de Dios fue, de parte de Dios, fue designado para llevar a cabo esta obra de venir al mundo y nacer y asumir una naturaleza, una personalidad humana a través de la naturaleza 100% humana junto a la naturaleza 100% divina. Entonces Jesús lleva a cabo su obra en la calidad del Hijo eterno del Padre. Y finalmente las dos naturalezas han continuado distintas en Él. Ya hemos explicado acerca de esto, que esas dos naturalezas no se revolvieron, no hubo una mezcla de esas naturalezas, sino que se mantuvieron juntas pero sin revolverse. Y cada naturaleza tuvo su manifestación de una manera especial. Vemos en la imagen una ilustración de aquel día en el que Jesús ora en Getsemaní. Y vemos que en su naturaleza humana Jesús estaba recibiendo toda la carga terrible de la consecuencia del pecado, toda la culpa. Y entonces estaba iniciando sus sufrimientos y le dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En su naturaleza humana, 100% humana, Jesús está sufriendo ya el terrible peso del castigo de Dios que se iba a consumar todavía más en la cruz. Pero Jesús esta oración la termina diciendo: Padre, pero que se haga tu voluntad. Su naturaleza divina le permite a Jesús saber y reconocer que desde la eternidad Dios había determinado su plan para salvación de la humanidad y que Jesús voluntariamente y obedientemente había venido a este mundo para llevar a cabo ese plan maravilloso. Por lo tanto, esas dos naturalezas no se convirtieron en una mezcla, sino que cada una se mantuvo en su lugar, siendo 100% humano y 100% divino en una misma persona. Bien, llegamos a nuestras bases bíblicas y a nuestras preguntas de repaso. Y rápidamente vamos a leer 3 de estos pasajes. Por favor, sigan las recomendaciones con respecto al estudio de los pasajes y veamos la primera carta de Juan en su capítulo 5, versículo 20, que nos dice lo siguiente: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Aquí esta maravillosa declaración de Juan reúne pues las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza 100% humana, la naturaleza 100% divina. Juan está diciendo: este Jesús con el cual convivimos, este Jesús con el cual comimos, al cual vimos llorar, al cual vimos caminar, el cual conocimos con todas las características de un ser humano, este Jesús es Dios también, porque ha venido de parte de Dios y nos ha permitido Dios conocerle a través de su Hijo Jesucristo. Veamos ahora qué nos dice la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Aquí está otra vez, toda la plenitud de la divinidad, es decir, Cristo en la persona en que lo conocimos es 100% Dios y 100% hombre también. Y a través de esa maravillosa manifestación de Dios es que se lleva a cabo su poderosa y maravillosa obra para salvación de sus escogidos. Y en primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que Jesús se hizo, ¿qué? Para ser mediador entre el hombre y Dios. ¿Qué se hizo Jesús?
¿Qué tuvo que pasar para que se llevara a cabo esa obra? ¿Cuántas naturalezas tenía Jesús? ¿Cuántas personas eran Jesús? ¿Y cómo es la persona de Jesús? Hermano, yo le invito a reflexionar en esas preguntas, trate de responderlas tomando como referencia estos pasajes